y vamos a hablar sobre el mayor mandamiento. Dice mi Biblia en Lucas 10:25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, y echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: cuídemele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo, el que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó misericordia de él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Lucas 10:25 al 37 nos narra la parábola del buen samaritano que acabamos de leer, de donde podemos compartir este tema del gran o del mayor mandamiento. El relato anterior a esta parábola del buen samaritano viene desde Lucas 10, del 1 al 17 o del 1 al 24, donde nos narra sobre los 70 que Jesús comisionó y envió, y de cómo salieron y estuvieron por un espacio de tiempo que no especifica la palabra, que no especifica la parábola, por los pueblos que Jesús les ordenó, y hasta que ellos regresaron y se encontraron con Jesús. Jesús sabía que a las ciudades donde los había enviado, a esos lugares donde los había enviado, a él mismo lo habían rechazado. Estamos hablando de Betsaida, de Corazín, estamos hablando de Capernaum. Y Jesús había hecho cosas maravillosas en esas ciudades, cosas extraordinarias, milagros, hechos maravillosos en cada una de esas ciudades. Pero en esas ciudades rehusaron recibirle, rechazaron a Jesús, no lo recibieron. Corazín era una pequeña aldea que estaba en las colinas, como a 3 kilómetros de Capernaum. Y Betsaida, una ciudad de donde vinieron los apóstoles, era la ciudad del origen de los 12 apóstoles, lo puede encontrar en Juan 1:44, también estaba cerca de Capernaum, y 2 veces Jesús las condenó, 2 veces las condenó, está en Mateo 11:21 al 23 y Lucas 10:13. Es posible que Betsaida, que era una aldea de pesca, haya sido un distrito especial de Capernaum, donde vivían y trabajaban pescadores. Por eso imagino la preocupación y las expectativas del Señor Jesús en el momento de recibir a los discípulos, pues Él los había enviado a unas ciudades donde a Él mismo lo habían rechazado o no lo habían recibido. Imagino la expectativa que tenía Jesús de cuando ellos regresaran de esas ciudades donde los había enviado, ¿qué reportes traerían? ¿Los habrían recibido a ellos? ¿Los habrían rechazado? Cuando ellos llegan, se encuentran con Jesús y le dicen a Jesús, Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús vio en esa victoria de los 70 la derrota del diablo, porque seguidamente Jesús le dice en Lucas 10:18, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero les aclara a los discípulos que mayor que esas victorias es el privilegio de tener el nombre inscrito en el libro de la vida, inscrito en el cielo. Los 70 se regocijaron por el privilegio de servirle a Dios,
por el privilegio de ver el poder de Dios a través de sus manos. Y por el privilegio de la salvación, pues Jesús les dijo que sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida. Jesús se regocijó también él mismo de la soberanía de Dios, del Padre y del privilegio que tenían de conocerlo en una forma tan íntima y de poderle dar a sus pequeñitos, de poderle dar a sus discípulos ese conocimiento íntimo con el Padre y de poderle revelar esos secretos que solo el Padre a él había dado. Entonces imagínense, Jesús está diciendo gracias Padre porque lo que tú le diste a estos pequeñitos no se los diste a los sabios. Gracias Padre porque solo yo te conozco de verdad y solo tú me conoces a mí y yo les voy a dar ese conocimiento a ellos. Entonces Jesús estaba regocijándose de ese privilegio que iban a tener ellos, de que Él les iba a dar a conocer el Padre y los secretos del Padre como nadie lo podía hacer. Entonces, imagínense, viene un maestro y para nosotros es el Mesías, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, es Dios. Pero para aquellos que estaban oyendo, los fariseos, los maestros, los escribas, los intérpretes de la ley, era muy grande lo que Jesús estaba diciendo. Estaba hablando de sí mismo como un gran privilegio el oír sus enseñanzas. Imagino que afirmaciones como esta, sumado a la enorme cantidad de pueblo que buscaba a Jesús, todas estas cosas hicieron que a los intérpretes de la ley, a los fariseos, a los escribas, se les subiera el celo, se les subiera la envidia. Entonces, imagínense cuántos líderes religiosos estaban llenos de celo y envidia. Tal vez por eso, lo que narra el relato anterior de los 70 y lo que Jesús les dijo a ellos, despertó esa envidia y ese celo de tal modo que le hizo esta pregunta. Y dice en el 25, ya donde comienza nuestro relato. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y dice aquí la Biblia, literalmente que usted escuchó, se lo preguntó ¿para qué? Para probarle. En otra traducción dice para tentarle. Una de las tareas de los intérpretes de la ley era estar seguro de que los maestros existentes en aquel momento interpretaran la ley correctamente. Y si la pregunta era respondida adecuadamente, ¿dónde estaba la prueba que le estaba haciendo a Jesús? ¿Dónde estaba la tentación? Bueno, si esta pregunta que le acabó de hacer, Jesús la respondía correctamente, adecuadamente, pero lo mismo que decían todos los maestros, entonces, aunque Jesús fuera un verdadero maestro, un verdadero profeta, pues ¿qué de especial tenía en lo que le estaba diciendo? Recuerde que Jesús estaba diciendo, gracias Padre, porque este privilegio que le estás dando a estos pequeñitos no lo tiene nadie, yo solo conozco al Padre, solo el Padre me conoce a mí y yo le voy a dar a ellos ese conocimiento. Pues si Jesús respondía a la pregunta con algo normal, con lo mismo que respondía cualquier profeta, pues ¿cuál era la importancia que se estaba dando? Era como si se estuviera dando una autoimportancia que no tenía. Pero si Jesús respondía, por eso dice para tentarle, Jesús respondía algo espectacular y empezaba, no, porque la velocidad de la luz, porque las moléculas y los átomos, y Jesús en ese deseo de impactar, pensaba el maestro de la ley, decía una herejía, decía algo equivocado, podía acusarlo de hereje. Era una trampa para ver si se equivocaba o si se sentía tentado a decir algo espectacular que fuera incorrecto. Entonces Jesús, con la misma pregunta, con la misma ley de la cual era intérprete, lo llevó contra la pared, lo llevó a él mismo a quedar en desventaja. Entonces también podemos entender que esta prueba que le hace el intérprete de la ley para ver si era un verdadero maestro, era una prueba que tenía que hacerse. ¿Se acuerda en la Pascua? Pesaj en hebreo, cuando se sacrificaba un cordero, era examinado rigurosamente para saber si no tenía defecto. Esto que estaba pasando entre Jesús y el intérprete solo era una sombra de que vendría un Cordero de Dios perfecto, sin fallas ni defectos, que moriría por toda la humanidad. Entonces, por eso es que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, exclamó: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios
perfecto, el Hijo de Dios, dio su sangre por ti en la cruz del Calvario. Este intérprete fue usado por Dios, aunque él lo hizo en su ego, aunque este intérprete lo hizo en una mala intención, fue usado por Dios para llevar a cabo este examen de comprobación, para demostrar que ni los intérpretes de la ley de aquella época pudieron encontrar un defecto en Jesús. En el relato de Lucas, al estilo judío, de responder una pregunta con otra pregunta, Jesús, como dijimos, lleva al maestro a que él mismo resuma la esencia y la intención de la ley. Mas el maestro de la ley dio una respuesta, dio la misma respuesta. ¿Se acuerda que Jesús había dado en Marcos 12, 29, 31? Allá en Marcos, no podemos confundir estos pasajes. Jesús mismo dice, cuando le preguntan la respuesta a esta pregunta, el gran mandamiento o lo que resume los mandamientos, y usted lo conoce: ama a Dios con toda tu mente, tu alma y tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto quiere decir, si Jesús lo había dicho allá en el libro de Marcos en otra ocasión, y aquí se lo pregunta a un intérprete, y el intérprete mismo lo responde, esto quiere decir que esta cita de ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo, era una cita conocida, era algo reconocido en esos tiempos, por lo menos por los maestros. Y eso está en Deuteronomio 5, esa cita es tomada por Jesús y los maestros de Deuteronomio 5 y de Levítico 19, 18. Era reconocida como importante desde antes de los tiempos de Jesús y hoy es conocida en el mundo judío, en el mundo como el Shema. Shema Israel. Oye Israel, tu Dios uno solo es, y lo amarás con toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando este intérprete de la ley le hace esa pregunta, Jesús le responde con otra pregunta, Mateo 10, 26. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10, 28, y Jesús le dijo, le respondió, bien has respondido, haz esto y vivirás. Oiga, un maestro de la ley está exponiendo una palabra en la cual es experto y Dios le está diciendo, pues entonces cúmplela. El intérprete dijo la ley, cómo era, la que él conocía, y Jesús le dijo, pues cúmplela. Si la conoces, pues no la transgredas. Le estaba diciendo delante de todo el mundo que esa ley que él conocía no la estaba cumpliendo. Y lo dejó en desventaja. Lo expuso. Es decir, no buscó una explicación del cosmos, no buscó una respuesta impactante en la doctrina para impresionar a todos. Le hizo buscar a él mismo la palabra que él conocía y le dijo, cúmplela, porque tú no la estás cumpliendo. Casi a sí mismo delante de todos. Y lo dejó en desventaja. Pero como cuando Jesús le respondió, no solo le demostró que era un profeta, que era el maestro, que era el cordero correcto. Jesús le demostró que él era el profeta correcto, el maestro correcto, el cordero correcto, sino también, como dijimos, dejó en desventaja al intérprete de la ley, al hacerle ver que él también, aunque lo conociera, debía cumplir el mandamiento, llevarlo a la práctica. Si no, aunque fuera maestro, no iba a vivir eternamente, no viviría eternamente. Al ver el maestro que quedó en desventaja, quería zafarse. Quiso zafarse de esta trampa que él quiso hacer, quedó él mismo atrapado. Y entonces, para zafarse, para desprenderse, para recuperar el terreno perdido frente a la gente, le pidió a Jesús una definición más exacta de la palabra prójimo. Y le dijo, ¿y entonces cuál es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Como leímos. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Siempre encontraremos una justificación para no ayudar a otros que lo necesitan. Podríamos decir, la gente es tremenda, ¿no? La gente es aprovechada. Hay que tener cuidado. Sí, todo eso es verdad. Cuando un habitante de la calle pide dinero, muchos para no darles, dicen, no, es que eso es para droga. Y puede ser que sea verdad. Pero a pesar de que haya gente mala, gente que se aprovecha de nuestra bondad, hay que seguir en esa intención. Miren, estos tiempos que vienen,
Cada día más va a haber gente frente a su casa pidiendo alimentos, a veces a altas horas de la noche, porque no, algunos es mentira y lo hacen como medio de vida, pero algunos de verdad, porque con estos problemas que están ocurriendo y el fin de los tiempos que se apresuran, los tiempos se ponen más difíciles. Gracias a Dios que Jehová es su pastor y es mi pastor y nada nos faltará. Y no solo Dios le dará y nos dará para ser bendecido y tener lo necesario, sino para poder bendecir y ayudar a otros. Pero siempre encontraremos justificación para no ayudar a los que lo necesitan. ¿Se acuerda la historia del sabio y el escorpión? Un sabio vio un escorpión que se estaba ahogando en el río y se decidió a sacarlo. Y pues lo picó. Al soltarlo volvió a caer el agua y se empezó a ahogar nuevamente. Así nos pasa, hay gente que nos viene a ayudar, nos viene a pedir ayuda, lo ayudamos, nos muerde, lo soltamos y lo vemos nuevamente pasando trabajo. Y volvió a intentar sacarlo y otra vez lo picó. Y un hombre que miraba al sabio dijo: ¿no ves, Señor, que cada vez que intente sacarlo, lo picará? A lo que el sabio respondió: la naturaleza del escorpión es picar y eso no va a cambiar. Mi naturaleza es ayudar y eso tampoco va a cambiar. Entonces, ayudándose de una hoja, sacó al escorpión del agua y le salvó la vida. Entonces yo te digo, hermano, no cambies tu naturaleza. Si alguien te hace daño, toma precauciones. No, tal vez a esa misma persona no de la misma manera, aléjala aún más, busca la manera de hacerlo de una manera que no te pueda hacer daño. Estoy seguro que en alguna ocasión ayudaste a personas, que ayudaste a alguien y te pareció que no fue agradecido, además que fue injusto y te devolvió mal por bien y te hizo daño cuando tú le hiciste cosas buenas. Estas cosas suelen suceder para desanimarnos, de ayudar personas, ¿sí? Personas que han sido injustas, que te hicieron daño y nos desanimamos. Pero no podemos desanimarnos de seguir ayudando y de seguir siendo unidos. Debemos aprender a perseverar en hacer el bien como Jesús, que nos enseñó a amar y a hacer el bien hasta a nuestros enemigos y estar listos o para ayudar sin esperar nada a cambio. De esta pregunta, ¿y quién es mi prójimo?, sale la tremenda parábola del samaritano. 10:30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y lo dejaron medio muerto. Aquel hombre que yacía en el camino, abandonado, medio muerto por los salteadores, en cierto modo ya el Señor Jesús manifestó que se trataba de un israelita, porque descendía de Jerusalén. En el camino, dice, de Jerusalén, ¿a dónde? A Jericó. Eso es un camino que todavía está allí, todavía existe, un camino empinado de 27 kilómetros. Ese camino descendía unos 1000 metros desde Jerusalén a Jericó. En la época de Jesús era notorio el peligro y la dificultad que caracterizaba ese camino. Fíjense si era un camino peligroso que era conocido como camino de sangre, por la razón de la sangre que allí se derramaba, de las muertes que allí ocurrían a causa de los ladrones. La inseguridad no es solo de estos tiempos. En las ciudades, en aquellos tiempos, también había mucha inseguridad, como en algunos lugares hoy. El camino se iniciaba unos 750 metros sobre el nivel del mar y bajaba unos 1000 metros hasta llegar a Jericó, en el Valle del Jordán, y el camino llegaba a estar a unos 258 metros bajo el nivel del mar. Era descender literalmente. Y era una zona, allá donde terminaba el camino, habitada por sacerdotes cuando no estaban en funciones en el templo. Se puede conferenciar en el 1:23. Y tenemos un hombre que descendía de Jerusalén hasta Jericó por ese camino peligroso llamado camino de sangre. En la cultura hebrea consideraban y consideran todavía hoy a Jerusalén como un lugar sagrado, como santo, donde estaba el templo y donde estaba la presencia del Todopoderoso. Por lo tanto, los judíos entendían por cultura que cuando una persona baja de Jerusalén es como si descendiera en espiritualidad. Por lo tanto, las personas que estaban oyendo a Jesús, los oyentes pudieron entender que Jesús hablaba de una persona que había descendido, que había caído en espiritualidad, que estaba perdiéndose, que estaba empezando a apartarse o a perder espiritualidad. Entonces, si el hombre que fue asaltado
y fue robado, fue un hombre que había estado descendiendo de espiritualidad, pues también el sacerdote, también el levita estaban descendiendo. Es una condición humana en la cual estamos todos, desde el más caído, desde la persona más apartada y más alcoholizada hasta el hombre más correcto. Todos estamos en un estado de donde Dios puso al ser humano, a Adán y Eva, en una caída. Es decir, todos hemos tenido un tiempo de pérdida espiritual, un tiempo donde hemos disminuido espiritualmente. Tal como cada creyente, como cada hombre o cada mujer que siendo creyente, que siendo líder o siendo ministro, está descendiendo en la vida espiritual. ¿Quién, aunque no se haya apartado, no ha experimentado alguna vez en su vida que ha descendido de nivel espiritual? No sé si a usted le ha pasado muchas veces, pero a mí también me ha pasado que hay momentos en que nosotros nos sentimos que estamos perdiendo nivel espiritual, que estamos descendiendo, que no estamos tan fuertes. Personas que escogen ir una vez cada 2 meses o una vez sí o una vez no a su iglesia local o a cualquier iglesia. Mire lo increíble en el parecido de este relato al plan de redención de la humanidad, como cayendo, como descendiendo, lo cual parece símbolo de Adán hasta el hombre de hoy que desciende de lo santo cuando ha pecado o en su vida donde pierde espiritualidad. Los ladrones representan o pudieran representar al diablo y sus ángeles que incitan al hombre a pecar, a caer y quitarle todo. Como dice, lo despojaron, lo dejaron herido y medio muerto, aunque el hombre está vivo físicamente. Todos saben, Dios le dijo, el día que comas, morirás. Habla de un hombre que se despojó de su inmortalidad, de su autoridad, de su mayordomía en la tierra, por lo tanto, de lo que le quitó Satanás en este mundo. Lo hirieron. Eso habla del hombre herido por el pecado. Todo ese dolor, toda esa tristeza por las cuales uno pasa y otros casos peores que los de uno, donde uno ve que la gente sufre tanto, donde la gente ve, usted los ve en fiestas, usted los ve en risas, usted los ve tomando trago, usted los ve con música y se ríen, pero dice la Biblia, al impío, aún en la risa, le duele el corazón. Se están riendo y es para tapar ese dolor del alma, esa angustia que tienen en su corazón. Se ríen, hacen bromas, parecen hasta contentos y echan su bailadita, pero en el fondo del corazón tienen el corazón oprimido, lleno de dolor, lleno de angustia. Ese trago y esa fiesta es para tapar ese dolor que hay en su corazón, ese dolor tan fuerte que hay en su corazón. Y como dice allí, lo dejaron medio muerto. Aunque el hombre caído o que desciende está vivo físicamente, tal como dijimos, está muerto espiritualmente. Por eso el hombre dice que está como medio muerto. Solo el Espíritu Santo nos da vida. En el 10:31 dice, y aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndolo, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo también. El sacerdote y el levita, un funcionario del templo, pueden haber temido la advertencia de la ley sobre la contaminación de un cadáver. ¿Se acuerda que hemos estudiado que el sacerdote y el levita no podían tocar un cadáver si no quedaban impuros por 7 días? Pero no se da un motivo mayor, no se da otro motivo para su conducta. Pasó un sacerdote y después un levita, que eran sus conciudadanos, eran paisanos del que estaba herido en el suelo, también eran judíos, seguramente cercanos a ellos por la nacionalidad, y pasaron de largo. El sacerdote y el levita representan la ley, que no pueden ayudar al hombre herido, que no pueden sacar al hombre de su dolor, que no pueden sacar al hombre de su tristeza, de esa pérdida en la cual dejó Satanás a la humanidad. Entonces pasan y no lo ayudan. Pareciera un tipo de sacerdocio del Antiguo Testamento que no puede ayudar al hombre. Y en el 10:33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Si el tercer personaje hubiera sido un judío común, sería una parábola para criticar al liderazgo religioso judío. Pero un samaritano, que no se trataban entre sí, Juan capítulo 4, tal vez el Señor quiso que viéramos a Jesús mismo, a Él, representado en aquel samaritano. ¿Qué quiere decir? Custodio, guardián. Cuando los judíos lo injuriaban, cierta vez, lo narra Juan capítulo 8,
versículo 48, dice allí literalmente: respondiendo entonces los judíos le dijeron a Jesús: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús dijo: yo no tengo demonio. Oiga, Jesús podía haber respondido: yo no tengo demonio ni soy samaritano, pero solo respondió: yo no tengo demonio. Negó tener demonios porque Jesús sabía que él expulsaba a los demonios. Pero al no negar que él fuera samaritano, pudiera haber una afirmación que no negó ser el guardián de nuestras almas. Y lo muestra en Juan capítulo 4, cuando le predica a la mujer samaritana y luego le predica a todo el pueblo de Samaria. Jesús es el guardián de tu alma. Díselo al que está a tu lado: Jesús es el guardián de tu alma. Tu alma no se va a perder porque Jesús es el guardián de tu alma. 10:34, y acercándose, estamos hablando del samaritano, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El buen samaritano pudiera representar a Jesucristo mismo, que viene, venda las heridas, que significa vendar y aliviar las limitaciones y las penas, los dolores y las tristezas por el pecado. No nos sanó completamente ahora, porque la salvación completa y plena vendrá cuando seamos raptados por Él y en la eternidad tengamos un cuerpo glorificado, pero al menos Dios venda nuestras heridas en esta tierra para que a través del Espíritu Santo y ese gozo podamos tener un alivio hasta que venga la eternidad. Todas las heridas hechas por el pecado el día de hoy duelen, pero están vendadas, tienen el aceite untado. Dios unge nuestro corazón para que el sufrimiento, el dolor sea menor y tengamos un gozo con Él. Por el momento, Cristo, el Mesías, solo ha vendado nuestras heridas. Y esto permite que experimentemos alivio y gozo. Pero vemos que en lo que sigue, que a pesar que el herido tenía dolor, estaba medio muerto y estaba herido, tuvo acceso al vino y al aceite mientras llegaba a su salud total. El aceite que le ponen, usted sabe que es símbolo del Espíritu Santo de Dios, de la unción del Espíritu Santo de Dios. Éxodo 25:6, Levítico 8:30 y Números 4:16. El vino, gozo en el Espíritu Santo. Efesios 5:17 nos habla de este gozo del Señor. La cabalgadura en la que sube el herido, este samaritano, es la carne, el cuerpo humano de Cristo, encarnado. El mesón al que lo lleva representa a la iglesia, donde va a ser cuidado y protegido. Porque sabe que el samaritano lo recogió, le ungió las heridas con vino y con aceite, lo llevó al mesón y le dijo al mesonero: cuídalo, te daré 2 denarios y cuando venga te pagaré lo que él deba todavía. Ese mesón donde va a ser cuidado el herido pudiera representar a la iglesia, donde va a ser cuidado y protegido. En el 10:35, otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Los 2 denarios que le son dados al mesonero, dicen algunos que representan las promesas de la provisión para esta vida. En la parábola de la viña, Mateo 21, se dice que un denario es el pago que se le da a un trabajador por una jornada de labores. Entonces, 2 denarios son 2 días. Acuérdese, 2 días, 2 días. Dice el Señor que para él, bueno, lo vamos a ver ahora. Al final le dice que va a volver. Habla evidentemente que después de la primera venida regresará del cielo, da su promesa de que va a volver a la tierra. Es decir, después de la primera venida regresa al cielo el Señor Jesús y da su promesa de que va a volver a la tierra. El mesonero pudieran representar los ministerios, los pastores, los líderes, los predicadores, los cristianos en sus casas, que van a cuidar del nuevo creyente herido, de la persona que se convierte mientras el Señor regresa. Los 2 denarios, nuevamente, dice el samaritano: deja que cuando regrese te pagaré todo el resto, pero mientras te doy 2 denarios. Acuérdense que 2 denarios, un denario era un día de pago. Entonces él dejó pago 2 días de cuidado y dice que luego regresa. Si en el Salmo 94 dice que 1000 años delante de los ojos de Dios son como el día de ayer que ya pasó y como las vigilias de la noche. Y en 2 Pedro 3:8, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, si son 2 días representados por 2 denarios, pueden representar los 2000 años que han pasado desde que Cristo partió a la diestra del Padre.
2000 años, 2 días, ya han pasado, ya ocurrieron. Quiere decir que está al regresar, está al llegar y va a pagar el resto de lo que debamos delante del Señor. Hace 2000 años que Cristo murió y resucitó. Ya pasaron los 2 días. En cualquier momento de este tercer día, de este tercer milenio, aparece el Rey en los cielos, el Rey de reyes y señores, a buscarnos. Vendrá por nosotros, vendrá por ti y vendrá por mí, el Hijo de Dios. 10:36. Le dijo Jesús: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó misericordia con él. Fíjese que no pudo decir ni la palabra samaritano. Se llevaban tan mal los judíos con los samaritanos, despreciaban tanto los judíos a los samaritanos, que ni siquiera dijo el nombre. Dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Le estaba diciendo delante de los demás: tú no lo estás cumpliendo, te sabes la ley, pero no la practicas delante de la gente. De modo general, cuando Jesús dice esta parábola, está hablando con un maestro de la ley y no está tratando de explicarle al maestro prioritariamente la historia de la redención. Pero yo creo que esto no son solo impresionantes coincidencias. La exégesis de hoy, científica, lógica, racional, dice que tienes que interpretar en el texto literalmente lo que dice. Que aquí no se habla del plan de la salvación, sino se habla solamente de que el prójimo es cualquier persona que puedas ayudar. Pero yo creo que no se puede castrar la unción del Espíritu Santo de Dios y es demasiado parecido. Aunque la palabra tenga un objetivo principal, la palabra es infinita. El Todopoderoso puede decir 1.000.000 de cosas con un solo texto. La palabra de Dios es como Él, infinita, de modo general. Jesús está tratando de enseñar al maestro de la ley, que lo está probando, que el amor es la esencia, el resumen de la ley. Así como la dignidad humana debería ser la esencia de la constitución de cada país. Al principio el maestro, como dijimos, quiso zafarse, porque Jesús lo dejó, como dijimos, en desventaja, lo cual hizo al maestro pedir una confirmación más precisa de la palabra prójimo. Pero ahora Jesús lo remata, aplasta su ego, su entendimiento religioso, diciéndole que un prójimo no es un líder religioso insensible, aunque sea judío, sacerdote, presbítero, pastor principal, el jefe de toda la iglesia de Colombia o del mundo, no, sino un samaritano que, aunque es despreciado, es amoroso. No está diciendo que los malos son buenos ni que los buenos son malos. Que hasta el mejor líder, si es insensible y no tiene sensibilidad por aquel que está herido y que tiene problemas, está más lejos de la salvación que una persona que, aunque sea tenida, por eso dice la Biblia que lo vil y menospreciado utilizó Dios para avergonzar a los sabios. Está más lejos de la salvación que uno que sea despreciado y no sea tenido en cuenta, pero sea una persona que tiene el amor de Dios para ayudar en su corazón. Entonces esta parábola se concentra más bien en hacerle entender al maestro de la ley quién es su prójimo. Jesús no le dio una definición. Jesús no se puso a hablar de conceptos profundos como lo que quería el maestro, tal como pretendía el doctor de la ley, de quién es el prójimo. Solo le preguntó quién obró como prójimo del herido, lo cual básicamente es cualquiera que tiene necesidad. Estamos llamados en el amor de Dios a ayudar esa necesidad. Esto es el verdadero significado de amar a Dios. No hacemos nada con llenarnos de conceptos bíblicos y teológicos si no practicamos el amor, y el amor tiene que ver con ayudar primeramente al hermano y después al que está por fuera. Eso es el verdadero significado de amar a Dios con todas mis fuerzas y amar al prójimo como a mí mismo. No hacerle daño a los demás y tratarlos de ayudar con todo nuestro corazón. Ese es el verdadero significado y resumen de la ley. Esta parábola es narrada por el propio Jesús a fin de ilustrar qué es el amor y la misericordia. Son virtudes que guiarán al hombre a una verdadera santidad. Enseña también que el espíritu de la ley es el amor, que es mucho más importante que cumplir la letra de la ley. Es mejor amar al dueño de la letra que insensiblemente y fríamente vivir para cumplir solo la letra, o para entender o memorizar la letra. No hay un amor a Dios posible sin amar al prójimo. Y no hay vida eterna si no tienes estas dos formas de amar en tu vida. Amar al prójimo como a ti mismo, ayudar a cualquiera, primeramente a los de la fe y a tus familiares, a todo aquel que tiene una necesidad. Si no están estas formas de amar en nuestras vidas,
no, según Jesús, no estamos cerca de la vida eterna. El maestro de la ley podía esperar y hasta soportar una parábola explicando cómo un judío podía mostrar amor a cualquiera, pero un samaritano, de hecho, Jesús muestra cómo un samaritano es capaz de amar, puede estar más cerca. Es decir, Jesús muestra cómo un samaritano que es capaz de amar puede estar más cerca del reino de Dios que un judío piadoso y religioso, pero carente de amor. El legalismo religioso del maestro queda destrozado al escuchar una historia donde un legalista erudito religioso puede estar más lejos de la verdad que un supuestamente descarriado que practique el amor. El cristiano debe saber que si no practica el amor al prójimo, está lejos de Dios, aunque conozca mucha Biblia. Entonces, el maestro preguntó, ¿quién es mi prójimo? El maestro de la ley. O sea, ¿a qué persona debo ayudar? Y Jesús sugiere que la pregunta verdadera es más bien, ¿me comporto como un buen prójimo? Y eso es una persona que ama y ayuda a otros. Jesús no nos informa en cuanto a quién debemos ayudar. La falla de cumplir el mandamiento surge no de falta de información, sino de falta de amor. No era un nuevo conocimiento de la ley lo que necesitaba el maestro, sino un nuevo corazón. Lo que en nuestro idioma llamamos es convertirse, nacer de nuevo. Hablábamos con unas personas que hay gente que lleva años en la iglesia y no han nacido de nuevo, no se han convertido. Y entonces dice, bueno, mire, estaba en la iglesia y mira lo que hizo, se divorció, fue infiel al marido, o mire, le golpeó a la esposa, o robó y era de la iglesia. No, estaba en la iglesia, pero no era de la iglesia. No había nacido de nuevo, era cizaña colada entre el trigo. Ambos, el sacerdote y el levita, se comportaron con el hombre que cayó en desgracia como lo hicieron los bandidos. A pesar de que podían haber aducido motivos diferentes para no ayudar, tales como evitar la impureza, el contacto con la sangre, con un cadáver, el miedo a ser asaltados, porque en aquellos tiempos hacían como hoy hacen en algunos lugares. Se ponía un herido en la carretera y cuando alguien para ayudarlo, están los otros ladrones escondidos para atracar. Podía pasar eso también, era un peligro llegar a estar allí y tratar de ayudar. Entonces podían hablar de un miedo a ser asaltado o de no poder poseer los recursos necesarios para prestarle los primeros auxilios. Pero para Jesús nada los excusa. Mientras los asaltantes le robaron al hombre sus bienes con violencia, el sacerdote y el levita le arrebataron con la más cruel forma de violencia, que es la indiferencia. Su dignidad personal, su importancia y su valor como hombre. Los salteadores lo atacaron por fuera, pero los hombres del culto lo destruyeron por dentro y borraron sus horizontes. En definitiva, lo masacraron sin tocarlo. Ojo, hermanos, que aunque somos creyentes, cuando nosotros somos indiferentes con hermanos, cuando nosotros despreciamos hermanos, cuando nosotros hacemos roscas y sacamos de nuestras roscas a otros hermanos, podemos correr el riesgo de este sacerdote y de este levita. Nos contaba un amigo abogado de profesión acerca de uno de sus maestros, un viejito abogado, que dice que de muchos años de experiencia ese abogado le preguntó a sus alumnos aspirantes a una especialización, ¿cuál era la palabra clave que resume toda la Constitución colombiana? Todos quedaron sin palabra. Unos decían los derechos humanos, otros decían otras cosas. Después de hacerlo sufrir bastante, el viejito les dio la respuesta. La palabra que pudiera resumir la Constitución colombiana es la palabra dignidad. Todo va a que el ser humano pueda tener dignidad. Claro, que el sistema y la corrupción imperante no permita esa práctica es otra cosa. Pero la dignidad del hombre es el tema principal de la Constitución. Algo parecido pasa en este pasaje de la Escritura. Es tan importante el tema que nuestro Señor parece que resume la esencia de la palabra dignidad en las Escrituras. La dignidad. Ojo, todo el mundo debe ser digno para nosotros de escuchar la palabra, de tomar un tinto con nosotros, de conversar con nosotros. No nos podemos creer que somos la mamá de los pollitos y excluir personas porque tal vez no se visten como nosotros o no tienen el vocabulario que nosotros todavía o no tienen tiempo en la iglesia, porque a veces hay personas que nos dan ejemplo de ayuda, de esfuerzo y de colaboración, de amistad, de cercanía. Ojo con eso, porque cuando uno excluye personas, la indiferencia, el excluir personas que son nuestros hermanos, nuestros familiares, nos puede llevar a atacar su dignidad. Y eso a Jesús no le agrada. ¿Cómo entendería hoy una persona lo que entendieron los judíos?
Vamos a hacer nuestra propia parábola cortica aquí de cómo explicaría tal vez Jesús o cómo podríamos ver de qué manera tan fuerte esos judíos entendieron esta parábola del buen samaritano. ¿Cómo lo entendería alguien hoy? ¿Cuán fuerte, cuán chocante sería para un ser humano hoy esta parábola de la misma forma que fue fuerte y chocante para los judíos que escucharon a Jesús? Por ejemplo, un hermano de la congregación fue asaltado, golpeado y abandonado en un callejón peligroso detrás de un cine para adultos. Películas, ya usted sabe. ¿Qué hacía allá el hermanito? Bueno, pero allá lo golpearon y lo dejaron medio muerto detrás en una calle de un cine para adultos. Pero pasó un cura, un sacerdote católico, y para no ensuciar su ropa y por miedo que lo fueran a atacar a él también, se fue rápido. Más tarde pasó un pastor, y por miedo a ser visto por allí y que lo atracaran a él también, se alejó rápidamente. De nuevo pregunto, ¿qué hacía el pastor y el cura en ese lugar? Luego una ex trabajadora sexual que vio por su ventana al hombre en el callejón se arriesgó a bajar. Rasgó sus vestidos nuevos para hacer un torniquete y cerrar la hemorragia. Le dio boca a boca, lo llevó al hospital, pagó los gastos médicos. El doctor Lucas, seguro decía en el bolsillo el doctor que lo recibió allí y salvó la vida del hombre. Entonces, imagínense, nada más y nada menos que un doctor Lucas allí para ayudar al herido. Ese doctor que recibió al herido de mano de la ex trabajadora sexual le dice, si no le hubieras puesto el torniquete, si no le hubieras dado los primeros auxilios, si no lo hubieras traído y hubiera llegado 2 minutos después o 5 minutos después, ahora estaría muerto. A lo que te pregunta Dios, ¿cuál de ellos? ¿El cura, el pastor o la mujer que otro tiempo vendía su cuerpo? ¿Cuál de ellos está más cerca de la salvación? Así de cruda entendieron la parábola ellos. Así de duro fue para los que escucharon la parábola lo que estaba explicando Jesús. El samaritano era considerado por los judíos como un bastardo de la religión, según de Reyes 17, 24, 41, como miembro de una raza abominable, de un grupo que no alcanzaba a ser pueblo. Pero la urgencia de tender la mano a quien lo necesita, le pospone sus proyectos, le interrumpe su itinerario, la inquietud por la vida amenazada del otro predomina sobre sus planes y sobre sus recursos y hace salir lo mejor de su humanidad. Es un yo desembarazado de sí mismo. La conmoción interna sentida por el samaritano es la misma que sintió Jesús frente a la viuda de Naín en el funeral de su hijo único, o la del padre cuando ve regresar a su hijo extraviado. El dolor del moribundo entró hasta el mismo corazón, haciendo que aquel hombre de Samaria fuera un hombre misericordioso. Porque el verbo griego para expresar misericordia, que aparece aquí, dicha por Jesús, esa palabra en griego es splasnisomai, que significa anhelar desde las entrañas, en sentido figurado, sentir simpatía, tener piedad, ser movido a compasión, es decir, desde las entrañas. En este caso, las entrañas. El término griego parece expresar participación como un dolor de entrañas, es decir, como algo que se siente en lo más profundo íntimo de la persona. La misericordia es una conmoción interior en lo más íntimo antes el sufrimiento ajeno y afecta profundamente a la persona que lo siente y lo hace actuar. No se queda sin hacer nada, algo hace. Lucas, como médico o como creyente, expresa claramente los sentimientos de Jesús. De una manera particular, su amor compasivo. La misericordia en las Escrituras es propia de Dios y de sus enviados. Si usted es hijo de Dios, va a sentir misericordia. El sentir dolor por el sufrimiento ajeno es algo típico de Dios y de quienes comparten con Él. Este sentimiento profundo y esta capacidad de situarse en el lugar del otro, en la circunstancia del otro, en los zapatos del otro para solidarizarse con Él. Cuando un ser humano se le parte el corazón por el otro lado, es cuando más cerca está de Dios. Ya no es el egoísmo, ni la autosuficiencia, ni mostrarme la que los mueve a actuar, sino el salir al encuentro de quienes sufren para rescatarlos y ser como Dios con ellos. Jesús le ha mostrado al maestro de la ley y a nosotros el verdadero camino para llegar a la vida. Vamos a orar. Yo le invito a cerrar sus ojitos si desea. Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso por esta palabra. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el nombre poderoso de Jesús,
por la sangre preciosa que derramó Jesús en la cruz del Calvario, te pedimos que pongas un corazón en nosotros así como el del buen samaritano.